Top 6 casos polémicos de las farmacéuticas. La industria farmacéutica, pese a sus avances médicos, ha protagonizado graves escándalos por priorizar ganancias sobre la salud pública. 6. Sobornos internacionales. Novartis. Alexion. Novartis fue sancionada por pagar sobornos en varios países para aumentar sus ventas y obtener contratos con sobreprecio. En Grecia, entre 2006 y 2015, la empresa sobornó a políticos, incluidos 2 ex primeros ministros y varios exministros, así como a miles de médicos, con pagos, vacaciones y regalos para favorecer sus productos, causando pérdidas de más de 4.000 millones de euros al sistema público de salud. En Corea del Sur, Novartis fue multada con 48 millones de dólares por sobornar a médicos para que prescribieran sus medicamentos. También se ha reportado sobornos en Vietnam. Por su parte, Alexion Pharmaceuticals pagó 21 millones de dólares para resolver cargos relacionados con sobornos en Turquía y Rusia, donde también se han documentado prácticas corruptas para aumentar ventas, aunque los detalles específicos son menos públicos. 5. Vioxx, Merck. Vioxx, un antiinflamatorio para la artritis fabricado por Merck, fue retirado voluntariamente del mercado en 2004 tras estudios que confirmaron que su uso aumentaba significativamente el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Un ensayo clínico mostró que tomar Vioxx por 18 meses casi duplicaba ese riesgo. Se estima que causó alrededor de 140.000 ataques cardíacos en Estados Unidos. Merck fue acusado de manipular y ocultar datos sobre estos riesgos, incluyendo el uso de escritores fantasma para disfrazar su papel en los estudios publicados, lo que generó dudas sobre la independencia y veracidad de la investigación científica presentada. Miles de demandas legales se presentaron contra la compañía, que finalmente acordó pagar unos 4.850 millones de dólares para resolverlas. El retiro de Vioxx fue la mayor retirada voluntaria de un medicamento en la historia, afectando a más de 2 millones de usuarios en ese momento y causando un fuerte impacto financiero y reputacional para Merck. 4. Fraude en la comercialización de medicamentos. GSK, Pfizer, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, GSK, fue multada con 3.000 millones de dólares en 2012 por promover ilegalmente medicamentos y ocultar datos de seguridad, en un caso considerado el mayor fraude sanitario en la historia de Estados Unidos. La empresa promocionó fármacos como Paxil y Wellbutrin para usos no aprobados, incluyendo su uso en niños, y ocultó riesgos asociados al medicamento para diabetes Avandia. También pagó sobornos a médicos para aumentar las prescripciones y sobrefacturó medicamentos al programa público Medicaid. Pfizer pagó en 2009 una multa de 2.300 millones de dólares por promoción ilegal de 13 medicamentos, incluyendo Viagra y Lipitor, incentivando a médicos con obsequios para prescribirlos. Johnson & Johnson también ha acumulado multas millonarias por prácticas similares, como sobornos a médicos y promoción indebida de medicamentos, aunque con menos detalle público en comparación con GSK y Pfizer. Estas multas reflejan un patrón de fraude en la comercialización de medicamentos que incluye promoción para indicaciones no aprobadas, ocultamiento de riesgos, sobornos y sobreprecios, afectando la seguridad del paciente y la integridad del sistema de salud. 3. Mediator, Servier. El Mediator, fabricado por los laboratorios franceses Servier, fue un medicamento inicialmente diseñado para tratar la diabetes en pacientes con sobrepeso, pero se vendió y usó principalmente como supresor del apetito para adelgazar. Se comercializó desde 1976 hasta su retirada en Francia en 2009. Este fármaco estuvo vinculado a graves problemas cardiovasculares, especialmente valvulopatías, daño en las válvulas del corazón, e hipertensión arterial pulmonar, que provocaron la muerte de entre 1.000 y 2.000 personas en Francia, según estudios y peritos judiciales. La Seguridad Social francesa reconoció oficialmente al menos 500 muertes relacionadas, pero investigaciones posteriores elevaron esa cifra considerablemente. A pesar de que ya en los años 90 se conocían los riesgos, Servier y las autoridades sanitarias francesas mantuvieron el medicamento en el mercado durante décadas. Se denunciaron conflictos de interés dentro de la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento, con funcionarios vinculados a Servier que habrían protegido la comercialización del Mediator. El escándalo llevó a un macrojuicio en Francia contra Servier, sus filiales y varios responsables, que comenzó en 2019 y se extendió por meses, con miles de denuncias particulares. Servier fue condenado a pagar multas y enfrentar responsabilidades por ocultar los efectos nocivos del medicamento. En otros países como España e Italia, el Mediator fue retirado antes, en 2003, sin causar víctimas mortales conocidas allí. La doctora Irene Frachon fue clave en alertar sobre los riesgos en 2009, lo que permitió finalmente la retirada del fármaco en Francia. 2. Talidomida, Chemi Grunenthal.
La talidomida, comercializada desde 1957 por Chemi Grunenthal como sedante y para tratar náuseas en embarazadas, causó graves malformaciones congénitas en más de 10.000 bebés en todo el mundo, principalmente focomelia, ausencia o acortamiento severo de brazos y piernas, y otras deformidades. El daño se produjo cuando la talidomida era consumida entre los días 20 y 36 tras la concepción, etapa crítica para el desarrollo de extremidades. La tragedia se extendió a más de 45 países, con miles de bebés afectados y muchos otros que murieron en el útero. En Estados Unidos la farmacóloga Frances Oldham Kelsey bloqueó su aprobación al no encontrar pruebas suficientes de seguridad, salvando así a miles de bebés de estas malformaciones. El escándalo llevó a la retirada del fármaco en 1962 y marcó un antes y un después en la regulación farmacéutica y en la investigación sobre teratología, el estudio de malformaciones congénitas. A pesar de ello, en algunos países como España la talidomida se siguió vendiendo años después, y la falta de registros oficiales ha dificultado la compensación a afectados. 1. Crisis de opioides, Purdue Pharma, INSI Therapeutics, Johnson & Johnson. La crisis de opioides en Estados Unidos ha estado marcada por la responsabilidad de varias farmacéuticas. Purdue Pharma promovió agresivamente el analgésico opioide Oxycontin desde 1996, minimizando su riesgo de adicción. Sabían que su efecto no duraba 12 horas como afirmaban, lo que llevaba a los pacientes a consumir más y aumentar la adicción. La empresa se declaró en quiebra en 2019 por miles de demandas que la acusaban de fomentar esta epidemia, que ha causado más de 700.000 muertes por sobredosis en 2 décadas. En 2025 acordó pagar hasta $7.400 millones para resolver estas demandas. INSI Therapeutics fabricaba Sapsis, un aerosol de fentanilo 50 a 100 veces más potente que la morfina. La empresa sobornó a médicos para que recetaran este opioide a pacientes que no lo necesitaban, lo que llevó a la condena de su fundador Yom Kapoor por conspiración. INSI se declaró en bancarrota en 2019 tras múltiples demandas y pérdidas financieras relacionadas con la crisis. Johnson & Johnson acordó pagar $230 millones al estado de Nueva York para resolver una demanda por su papel en la crisis de opioides, que incluye la suspensión de la producción y venta de sus fármacos opioides. Aunque evitó un juicio en Nueva York, enfrenta otras demandas en Estados Unidos. Estas farmacéuticas han sido señaladas por su papel en la peor crisis de salud pública en Estados Unidos en décadas, vinculada a la adicción y muerte masiva por opioides. Si les gustó el vídeo denle like, compártanlo y suscríbanse.